Buenas noches, estimados colegas. A ver, Andrea Rosales, ¿cómo está? José Medina y también Iván. Muy bien, colegas, buenas noches. Vamos a empezar entonces ya a trabajar en esta sesión número 5. Esta sesión es sincrónica. Las anteriores fueron sesiones asincrónicas, ¿no? Y bueno, el taller titula Planificación Curricular y Evaluación Formativa. Entonces, seguro que han ido interactuando con las sesiones anteriores. Entonces, ya tenemos ideas claras, ¿no? De qué es planificar, qué es evaluar competencias, ¿no? Las dimensiones de la evaluación, los procesos de la planificación. Y hoy vamos a trabajar el taller de evaluación formativa, ¿ya? Vamos a primero analizar el tema de retroalimentación, el proceso de analizar evidencias y de retroalimentar. Y finalmente vamos a trabajar una rúbrica de evaluación con ustedes en un formato Word. Y ese material ya lo tienen, ya está cargado en la sesión 4, solo que hoy lo vamos a desarrollar. Todo el material que estamos trabajando ya ustedes lo tienen en su aula virtual. Entonces vamos a empezar ya a trabajar. Voy a compartir pantalla. Más bien yo les voy a pedir, a ver, que las interrogantes que se vayan generando, ya, las formulemos por el chat. Ya tenemos el chat del Zoom y ahí vamos preguntando, por favor. No lo piensen dos veces. Escriban sus preguntas, por favor, porque eso nos va a ayudar mucho sobre lo que hoy vamos a trabajar, pero también sobre lo que hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, bienvenidos a esta sesión 5. Hoy vamos a trabajar el taller de evaluación formativa. Muy bien. El propósito, ¿no? Es comprender la importancia primero de la retroalimentación en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Así como cómo aplicar la retroalimentación, ¿no? Cuándo, cómo hay que hacerlo. Y lo otro es obviamente el diseño de un instrumento de evaluación formativa. En este caso vamos a diseñar una rúbrica de evaluación. Muy bien. Entonces vamos a empezar con esto del análisis de las evidencias, estimados colegas. Una evidencia es una situación observable, ¿ya? ¿Nosotros qué evaluamos? Evaluamos competencias, ¿no? Y estas competencias todavía resultan abstractas. Y para eso, ¿qué hacemos? Recurrimos a los estándares de aprendizaje. Pero todavía los estándares de aprendizaje resultan complejas. Entonces tenemos que recurrir a algo más pequeño. Y ese algo más pequeño, esa categoría más pequeña se llama desempeño. Pero el desempeño todavía es de una u otra manera complejo. Entonces, ¿qué necesitamos generarle al desempeño? Su evidencia. Eso es lo más pequeño. Una evidencia nos va a permitir observar, nos va a permitir valorar, nos va a permitir calificar un desempeño, por tanto un estándar, por tanto una competencia. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de evidencia. ¿Ya? Dos tipos de evidencia. Tenemos las evidencias de actuación. Por ejemplo, acá el chico
le voy a poner mi puntero. El chico acá está exponiendo, está sustentando, no sobre su experiencia que tiene sobre el sistema digestivo, ¿no? Entonces, esta es una evidencia de actuación, porque el chico actúa. Las evidencias de actuación son demostradas en vivo y en directo por el estudiante. Y el profesor, por ejemplo, ahí lo puede observar utilizando una lista de cotejo, por ejemplo. Pero también tenemos las evidencias de producción. En las evidencias de producción, entre comillas, producto, ya no es necesario observar al estudiante, sino que nosotros observamos su producción. Igual, con un instrumento lo podemos observar, ¿no? Y al final, puedo también valorar. Entonces, las evidencias pueden ser de actuación o de producción. ¿Por qué incido en las evidencias? Porque tanto para retroalimentar como para calificar, sí o sí requerimos de evidencias. No hay otra alternativa. Puede ser evidencias de actuación o evidencias de producción, pero las necesito. Muy bien. A ver. Ahora sí vamos a ir al proceso, estimados colegas. Vamos a ir al proceso de cómo valoramos evidencias y cómo retroalimentamos. ¿Ya? A ver. Para analizar evidencias, para valorar evidencias, lo primero que debemos de tener, colegas, paso cero le podemos decir, es contar con nuestra planificación curricular. Puede ser un proyecto de aprendizaje, puede ser una unidad de aprendizaje. En el marco de Aprende en Casa estamos trabajando experiencias de aprendizaje. Entonces, cualquier forma de organización, de planificación, lo tengo que tener primero. ¿Y qué tengo en mi planificación? No importa el esquema. Por ejemplo, acá está el título del proyecto. Están las actividades de ese proyecto, que quizás dura 15 días, 10 días, pero están las actividades día a día. Ahora, ahí también tenemos la competencia, ¿no? ¿Qué competencia vamos a trabajar en esa actividad? Por ejemplo, acá dice, explica el mundo físico, ¿no? ¿Qué capacidades tiene esa competencia? ¿Cuál es el desempeño? Eso es importante, colegas. En cada sesión de aprendizaje nosotros desarrollamos un desempeño. A través del desempeño vamos a poder desarrollar un estándar y una competencia. Pero en nuestra planificación, además del desempeño, también deberíamos considerar, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, los propósitos de la sesión o las metas. Incluso en nuestra planificación ya puede estar la evidencia. Es decir, si voy a tener 10 sesiones, voy a trabajar 10 desempeños, entonces en mi proyecto, en mi unidad, también van a estar ya mencionadas las 10 evidencias. Por ejemplo, acá ¿qué dice? Elabora un cartel sobre un científico del Perú y sus aportes. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, el paso cero, estimados colegas, es tener nuestra planificación. Para yo hablar de análisis de evidencias, para yo hablar de retroalimentación, primero tengo que tener mi planificación. ¿Ya? Muy bien, y aquí vamos a ir ya un poco a los procesos. ¿Ya? Paso cero era tener mi planificación, ¿no? Mi proyecto, mi unidad, quizás mi experiencia. Entonces, de ahí ya viene el paso uno. El profesor va a dejar la tarea auténtica. En otras palabras, el profesor va a pedir la tarea, pues, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? En Aprendo en Casa, por lo menos, primero nos conectamos con nuestros estudiantes, ¿no? Les presentamos la actividad, los orientamos, vemos un video, hacemos preguntas. Pero luego, ¿qué dejamos? La tarea, ¿no? Y les dimos, a ver, chicos, esta es la tarea de esta actividad. Esta es la tarea auténtica.
Si quieren, díganle, esta es la evidencia que voy a necesitar. Y tiene que ser clara la tarea. La tarea no tiene que ser ambigua, colegas. Entonces, ¿cuál es la tarea? Por ejemplo, ¿no? Chicos van a elaborar un cartel sobre un científico del Perú y sus aportes. Listo, esa es la tarea. Pero ojo, ojo, esta tarea no lo van a hacer como ustedes quieran. Mínimamente tienen que cumplir estos dos criterios. Primer criterio de esta tarea, de este cartel que van a elaborar, tienen que describir en qué trabajó el científico y cuáles fueron los aportes que hizo. Luego van a plantear razones sobre la importancia del trabajo que realizó este científico para la vida de las personas y animales. Listo. Ya dejé la tarea, ya dejé los criterios. Pero esta tarea yo la voy a acompañar de una lectura, por ejemplo, sobre Pedro Paulet. Le voy a acompañar de un modelo de cartel, porque no podemos dejar la tarea y criterios vacíos. Siempre hay que acompañarlos de recursos, de lecturas, de modelos, de referentes. Listo, ese es el paso 1. Paso 2. Ahora, ¿a quién le corresponde ya también trabajar? Al estudiante. El estudiante ahora va a elaborar su producción o su actuación. Entre comillas, va a hacer su evidencia. Entonces, el chico recuerda la consigna, recuerda los criterios y empieza a elaborar su producción. Entonces, seleccionó Pedro Paulet. Incluso utiliza, ¿no?, la estructura del modelo que le dio el profesor y empieza a redactar, ¿no? Pedro Paulet, viaje por el aire, etcétera, ¿no? Científico, estudioso, investigador. Entonces el chico, para elaborar su producción o su actuación, entre paréntesis, su evidencia, toma en cuenta la consigna y los criterios. Muy bien. Ya tiene su evidencia. Ahora, ¿qué va a hacer el chico? Le va a tomar su foto y lo envía al profesor. Miren, ¿cómo está yendo el proceso? A ver. Y ahí viene el paso 3. El análisis de evidencias. ¿A quién le corresponde ahora? Nuevamente al profesor. Entonces el profesor dejó la tarea, el chico elaboró la evidencia, nos lo ha enviado, ahora el profesor tiene que analizar la evidencia. Pues. Pero ¿cómo lo va a analizar? No lo va a analizar como él cree o supone. No va a decir, no, no ha hecho la impresión a colores, que se va a fijar más en el tema de la ortografía, la distribución. No. El profesor tiene que fijarse en los criterios. Es decir, con qué criterios yo dejé la tarea. Entonces, con esos mismos criterios con los cuales yo dejé la tarea, con esos mismos criterios voy a valorar, voy a analizar la evidencia. El primer criterio de describir en qué trabajó el científico y sus aportes lo ha logrado. Pero el segundo de plantear razones sobre la importancia del trabajo del científico no se evidencia. Entonces, automáticamente el profesor va a pensar, ¿no? Ah, mi retroalimentación va a girar en torno a este segundo criterio, porque ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importante es esto del análisis de evidencia? Muy bien. Inmediatamente el paso 4 ya, es que el profesor, ojo, va a brindar la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, el profesor puede hacer una retroalimentación, por ejemplo, individual. Puede hacer una retroalimentación en pequeños grupos o una retroalimentación grupal. Generalmente la retroalimentación individual se hace a los chicos que están en nivel de inicio. Muy bien, de 20 estudiantes que tengo, hay 4 que están en inicio. A ellos los tengo que atender de manera individual. Y a los demás, de forma grupal.
Porque eso es mentira de que alguien me diga que yo tengo 20 estudiantes o 30 estudiantes y que todos los días les doy retroalimentación individual. No, no se puede. Otra forma es en pequeños grupos, ¿no? Cada 5 estudiantes, cada 6 estudiantes. Armo 3 grupos, por ejemplo, y puedo hacerlo. ¿Ya? Ahora, la retroalimentación puede ser oral, puede ser escrita, ¿ya? Puede ser de tipo elemental. La retroalimentación elemental es cuando yo le doy la respuesta. Por ejemplo, me pregunta, profesor, ¿cuál es la capital del Perú? Y yo le digo Lima. Esa es una retroalimentación elemental. O si me pregunta, ¿no? El pez, la ballena es un mamífero o pez. Y yo le digo, la ballena es mamífero. Estoy haciendo una retroalimentación elemental. Ahora, también podemos trabajar la retroalimentación descriptiva. Ahí el profesor y el estudiante ambos resuelven. ¿Ya? El profesor hace el 50%, el estudiante hace el 50%. Los guiamos, los orientamos. Y finalmente tenemos la retroalimentación formativa por descubrimiento, ¿no? Y ahí a través de preguntas hacemos que el chico mismo descubra su error, que reflexione. En Aprendo en Casa estamos trabajando sobre todo la elemental y la descriptiva, ¿no? La formativa muy poco. Cuando volvamos a presencial tenemos que incidir en eso. Pero volviendo al ejemplo, la retroalimentación docente, el profesor opta, ¿no? Voy a hacerle una retroalimentación individual y escrita. ¿Y qué le escribe? Le dice, no, querido Juan, ¿qué significa porque ayudó en la inocencia de avisiones? Porque eso dice acá. La palabra científico será una cualidad. ¿Planteaste razones sobre la importancia del trabajo de tu científico? ¿Puedes volver a leer tu cartel? Miren lo que hace el profesor. Qué interesante. Y luego le devuelve la retroalimentación. Y aquí viene ya el momento 5, el paso 5, ¿no? Una vez que el chico ha recibido la retroalimentación, el chico tiene que reflexionar y tiene que mejorar su aprendizaje. Porque el chico lee, ¿no? Lee la retroalimentación que le ha dado el profesor y luego piensa, ¿no? Dice, uy, dice, ¿no? El profe tiene razón. No se entiende ionesis. No di razones de la importancia. Y así. Va, digamos, adoptando actitudes, digamos, de autorreflexión, de autoevaluación. Mira su evidencia, ¿no? Recuerda cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, miren, esa es la idea, ¿ya? Que el estudiante al final de la retroalimentación reflexione y mejore. Algunas cosas quiero puntualizar acá. No es necesario que el estudiante te vuelva a hacer la evidencia. Pues algunos profesores dicen, no, a ver, sus evidencias están mal, así que me las vuelven a hacer y tienen 3 horas. No. La evidencia es evidencia. Se hace en un momento y un tiempo. No hay recuperación de evidencia. Lo que hay más bien vas a pedir otra evidencia que va a ser distinta. Se puede parecer, pero va a ser distinta. Ahora, si el estudiante, por su voluntad propia, envía nuevamente la evidencia, eso es otra cosa, pero yo no les puedo decir, vuelvan a enviar la evidencia. ¿Ya? Y algo más. No, no pidamos muchas evidencias. Tenemos que trabajar calidad de evidencias, no cantidad de evidencias. Entonces, si en mi proyecto de aprendizaje yo estoy trabajando ya 8 competencias. ¿Cuántas evidencias debo de pedir? 8. Si estoy trabajando 10 competencias, 10 evidencias. Si mi proyecto es pequeño, tiene solo 5 competencias,
Solo pido 5 evidencias. Es suficiente. ¿Ya? Recuerden, la retroalimentación corresponde a la evaluación para el aprendizaje. Lo que buscamos con la retroalimentación es desarrollar la competencia, no calificar la competencia. Entonces, cuando yo hago la retroalimentación, yo no puedo ponerle C, B, A, D, no. Le voy a poner está en inicio y le voy a poner una descripción. Y eso ya lo vamos a ver en un momento. Y en resumen, colegas, miremos este círculo vicioso, diré. ¿Ya? Primero están las tareas auténticas. ¿Quién las deja? El profesor. Pero estas tareas deben estar acompañadas de criterios y de recursos. Paso 2. El estudiante elabora su producción o elabora su actuación. ¿No? Y nos lo envía. Paso 3. El profesor analiza la evidencia, pero las analiza utilizando los mismos criterios con los cuales ha dejado la tarea. Paso 4, el profesor brinda, desarrolla la retroalimentación. Y finalmente el paso 5, el chico, el estudiante va a reflexionar y va a mejorar su desempeño. Y este círculo vicioso se va a repetir todo el tiempo, entre evidencia e evidencia, todo el año. La retroalimentación, colegas, es constante. La calificación, que ya vamos a verlo en un momento, se da en momentos. ¿Cuándo yo debo calificar? Solamente es necesario calificar cuando te lo pide el sistema. Es decir, cuando te lo pide el CIAGI. Cada trimestre o fin de año. Ahí calificamos. Pero la retroalimentación es todos los días. Es constante. Podemos utilizar una lista de cotejo. Podemos utilizar una ficha de autoevaluación para esta retroalimentación. Muy bien, mis estimados maestros. A ver, ahora sí, vamos con las preguntas, por favor. Vamos a escribir nuestras preguntas que tengamos en el chat para ya pasar a la segunda parte donde vamos a elaborar una rúbrica de evaluación. Ok, entonces, a ver, los invitamos. Iván nos ha solicitado la palabra. Adelante, Iván. Y luego Katy también nos ha hecho una pregunta. Adelante, Iván. Sí, hola, buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, adelante, Iván. A ver, la parte que no entendí es, digamos, si el estudiante o si le pide, son 10 actividades, digamos, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Suponiendo, son, vamos a poner un número menos, 5 actividades y son 5 evidencias, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice que el estudiante, la primera evidencia que envía, se le evalúa y se toma la decisión si necesita retroalimentación y el estudiante, digamos que ya no devuelve una segunda, con algo mejorado. Digamos, sucesivamente pasa hasta la quinta evidencia. Entonces, lo cual significa que en una próxima experiencia de aprendizaje o planificación unidad, nuevamente la idea es que el estudiante pueda mejorar en próximas unidades o experiencias de aprendizaje, o es la idea, ¿no? Yo lo tenía concebido de que, a ver, se lo retroalimentó al estudiante, ¿ya? Ha visto, él se ha dado cuenta en qué parte le falta según el criterio y lo vuelve a trabajar y dice, no, profesor, ahora evalúeme qué tal está mi evidencia. Entonces yo lo hago una comparativa con la primera evidencia y esta segunda, ¿no? Entonces pasa que
ha habido una mejora y mismo observa que ha habido una mejora. ¿No sería mejor eso, digamos, esperar a 4 unidades cuando ya el estudiante, o mejor dicho, él se acostumbra a que, digamos, ya no devuelva por decisión propia algo mejorado, esperando que el profesor mejore en las próximas experiencias de aprendizaje? No sé si me dejo entender. O sea, esa es más que todo Sí, la sí, sí. duda que tengo. Ok, gracias, Iván. Y luego vamos a contestar a Katy Cabana también. A ver, Iván nos ha preguntado sobre las evidencias, ¿no? No se vuelve a pedir la evidencia, ese es el tema central, ¿no? A ver, miren, primero, por decir en mi proyecto de aprendizaje, yo tengo ya, como decía Iván, tengo 5 actividades. Entonces, voy a pedir 5 evidencias, ¿no? A cada estudiante. Ahora, una vez que un chico me reporta su evidencia, ¿no? Yo voy a hacerle la retroalimentación. Y bueno, en ese proceso de retroalimentación se busca que el chico reflexione, mejore, tome en cuenta esos criterios, ¿no? En los que posiblemente no se ha movido bien. Ahora, si el chico por su voluntad propia vuelve a hacer la evidencia, genial. Pero no es necesario pedirle que vuelva a hacer la evidencia, por 2 razones. Una es que el chico ya tiene los criterios claros y va a hacer la evidencia, digamos, siguiendo esos criterios. Y es la misma evidencia que yo le pido que lo repita. Entonces, digamos, su significancia de esa evidencia se va a perder. Otra que va a implicar otro tiempo para el chico, porque él ya tiene otras evidencias que hacer, entonces más que haga nuevamente la evidencia, se le complica más. Pero lo principal, colegas, las evidencias son como su nombre lo dice, es como un corte en frío que se hace en un determinado tiempo. Y en función de eso se hace la retroalimentación. Y el chico va a tener una nueva oportunidad en otra evidencia. No necesariamente va a ser la misma, pero sí va a estar relacionada. Entonces, ahí se espera que mejore. Luego va a haber otra evidencia que va a venir en otro tiempo. Y ahí va a ir mejorando. Es decir, las evidencias van a ir mejorando poco a poco. La evidencia no va a mejorar en el mismo momento o en la misma unidad o incluso en el mismo mes. Ya, es decir, se requiere un tiempo para el desarrollo de las competencias, en este caso, de los desempeños. Ahora, Katy nos dice en qué consiste la retroalimentación. Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Que la retroalimentación es devolverle información al estudiante. La retroalimentación se hace en función a criterios de evaluación. Porque yo le he dejado una tarea con criterios, pero ¿cómo voy a retroalimentarlo? También utilizando esos mismos criterios de evaluación. La retroalimentación CATI es un diálogo, ¿no? Horizontal, de confianza. Es identificar errores, pero luego mejorar esos errores, reflexionar sobre esos errores. Y claro, hay tipos de retroalimentación, las mencioné, ¿no? Hay una retroalimentación individual, hay otra retroalimentación en pequeños grupos y hay otra retroalimentación grupal. Por otro lado, tenemos la retroalimentación escrita, la retroalimentación oral. Y finalmente, digamos, por el nivel de retroalimentación, tenemos la retroalimentación elemental, tenemos la retroalimentación descriptiva y finalmente la retroalimentación formativa. Y la retroalimentación se hace en el día a día, durante todo el año. A ver, y con esto termino esta parte para ya mostrarles la rúbrica. Tenemos 10 meses que trabajamos, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Listo. Supongamos que estamos en un año normal, que estamos trabajando por trimestres.
La retroalimentación yo la voy a hacer los 10 meses, desde marzo hasta diciembre. Pero la calificación, que es otro proceso, la calificación es necesario cuando me lo pide el CIAGI al finalizar el trimestre. En otras palabras, voy a calificar en junio, en octubre y en diciembre, donde generalmente terminan los trimestres. Ahí califico en esos 3 meses. Pero durante los 10 meses del año, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer retroalimentación en función a las evidencias que decía Iván. Entonces las evidencias van a ir progresando también poco a poco. ¿Ya? No esperemos las mejores evidencias en el mes de marzo o abril, ¿no? Las mejores evidencias, colegas, van a estar en el mes de diciembre, noviembre o diciembre. Ahí van a estar las mejores evidencias y por eso justamente, ¿qué nos dice la evaluación formativa? Que el tercer trimestre, la calificación del tercer trimestre es la que determina el año. ¿Por qué? Porque esas evidencias son las que han tenido un proceso adecuado de desarrollo desde marzo hasta noviembre o diciembre. Por ahí hay que comprenderlo. Muy bien, Iván ha levantado la mano. Adelante, Iván. Sí, muchas gracias. Entendido, mi primera consulta quedó claro. Gracias. Mi segunda consulta es lo siguiente. Cuando el estudiante, bueno, cuando se le pide una evidencia, ya en el proceso para que presente esa evidencia, el estudiante va pidiendo ayuda, digamos. En ese proceso, antes de la evidencia, se le va indicando al estudiante, hay ese momento que se le va trabajando con él, ¿no? Para que el estudiante llegue a esa evidencia. Entonces, si antes de la evidencia ya ha habido esa situación de ayuda al estudiante, entonces cuando ya presenta la evidencia, como que ya no tendría una situación de retroalimentación. No sé, en esa parte estoy un poco confundido, ¿ya? O en el proceso antes de la evidencia se trabaja, digamos, algunos contenidos que al estudiante le pueda ayudar a lo que se le pide, ¿no? Que haga en la evidencia. Muy bien, Iván, gracias. A ver, por eso es importante, maestros, siempre comprender la evaluación formativa. Ya, quizá Iván podría ser posiblemente de educación secundaria, ¿no? En secundaria hay 2 escalas, ¿no? La literal y la numeral. Y por eso hay problemas en educación secundaria muchas veces, ¿no? En inicial y en primaria ya se ha pasado hace muchos años ya a la evaluación literal y descriptiva de lleno, ¿no? Bueno, lo que Iván nos dice más o menos es que entre retroalimentación, entre evidencias y evidencia, si es correcto o no ir haciendo acompañamiento o retroalimentación. Miren, la retroalimentación siempre se va a hacer una vez que se cuente la evidencia. No podemos retroalimentar antes que exista la evidencia, ¿no? La retroalimentación es en función a la evidencia, ¿ya? Pero, miren, las evidencias, por ejemplo, la competencia, a ver, resuelve problemas de cantidad, que es de matemática. Esa competencia, durante el primer trimestre, por ejemplo, va a tener 4 evidencias, ¿ya? Que no van a ser las mismas, pero que sí van a estar asociadas. Entonces, yo retroalimento la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y también la quinta. Y la quinta evidencia es la que voy a retroalimentar y también calificar. Entonces, cuando yo digo retroalimento la primera, esa retroalimentación va a ayudar para la segunda evidencia, va a ayudar, pero no va a ser la misma. No va a ser la misma evidencia, ¿ya? Ahora, esta segunda va a ayudar para la tercera, va a ayudar, pero tampoco va a ser la misma. O sea, no se va a repetir. Ahora, la 4 también se va a relacionar con la tercera evidencia, pero no va a ser la misma evidencia. Pero sí le va a ayudar porque todas esas evidencias corresponden a la competencia de resolver problemas
de cantidad. Y aprovecho gracias Iván, para aclarar algo más, ¿no? Muy bien, en ese primer trimestre de esa competencia resuelve problemas de cantidad, tengo 5 evidencias, ¿no? Ahora hay una pregunta que se cae sola, ¿no? ¿Cuál de esas evidencias voy a tomar para calificar? Porque ya el primer trimestre se acabó y tengo que registrar en el CIAGI. Muy bien, esta es de marzo, esta es de abril, de mayo, de junio. Voy a tomar la última evidencia, maestros. Es decir, la última evidencia en el tiempo antes del registro en el CIAGI. En cualquier área, en cualquier competencia, esa es la que voy a tomar. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, esa es la muestra más relevante del progreso del estudiante en esa competencia. No podría tomar la de marzo ni la de abril. Tengo que tomar la evidencia más desarrollada y se supone que la más desarrollada es esa última evidencia. Entonces, a esa última evidencia le voy a elaborar su rúbrica, como ahorita vamos a ver, y me va a salir su resultado, ¿no? A ver, según esa evidencia tiene C, tiene B, tiene A, y eso es lo que voy a registrar en el CIAGI. Ojo, en la evaluación formativa, en el trabajo por evidencias no se promedian las evidencias. Solo se toma la última evidencia del trimestre, se le somete a un instrumento llamado rúbrica y de ahí sale ya sus calificaciones. Gracias, Iván. Y ahora sí, vamos a elaborar esta rúbrica o vamos a orientarles cómo es la elaboración. Hay algo bien importante, colegas. Las rúbricas de evaluación, ojo, las rúbricas de evaluación nacen de una sesión. Ya, anótenlo si es posible. Toda rúbrica de evaluación nace de una sesión de aprendizaje. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mi última unidad, mi último proyecto, bueno, si están trabajando con experiencias, su última experiencia del trimestre, ¿no? Por decir es el primer trimestre, la última unidad, proyecto o experiencia del trimestre debe ser la mejor. ¿Ya? Ahí deben estar las mejores sesiones de aprendizaje. Porque de esas sesiones finales del trimestre van las calificaciones, ¿no? Y algo más. Todas esas últimas sesiones de aprendizaje del trimestre, toditas tienen que tener su rúbrica. Es decir, las últimas sesiones del trimestre tienen que ir la sesión más su rúbrica, de forma obligatoria. Si no, ¿de dónde voy a sacar la calificación? ¿Ya? Y justo ahora vamos a ver eso. A ver. Esta es una sesión de aprendizaje, ¿ya? Que titula representamos los números decimales con el material base, ya. No interesa si es de inicial, primario o secundaria, la rúbrica es la rúbrica, ya, es válida. Bueno, tiene sus datos informativos, no voy a incidir en eso, porque el material lo tienen, ustedes lo revisan ya. Ahí está el título. Y luego vienen los propósitos de aprendizaje. Aquí es donde, por favor, quiero que incidamos, observemos. De la estructura de la sesión de aprendizaje, ¿no? Hay un elemento que son los propósitos de aprendizaje. Ahí está el área, ahí está la competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Resuelve problemas de cantidad. Ahí también está el desempeño. Y voy a leer el desempeño. El desempeño dice, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como parte de todo. Genial. Listo. Y finalmente está su evidencia, menciona la evidencia y el instrumento. Ya está. Para la rúbrica vamos a necesitar este. Bien, luego que viene, bueno, preparación de la sesión, los momentos de la sesión, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora sí se viene el instrumento. ¿Qué dice aquí? Rúbrica de evaluación. A ver, para calificar, colegas, y esto también lo hemos dicho en las anteriores sesiones asincrónicas, ¿no?
Para la calificación vamos a utilizar rúbrica de evaluación y lista de cotejo para la calificación. Es decir, cada vez que termine el trimestre tengo que automáticamente diseñar mis rúbricas y mis escalas. Muy bien, entonces, como esta es la última sesión de aprendizaje de esta competencia, resuelve problemas de cantidad, yo he seleccionado un desempeño relevante que me va a ayudar a valorar esa competencia. Lo que voy a hacer es copiarle a la rúbrica la competencia y el desempeño. Esto es lo que voy a copiar a la rúbrica. ¿Ya? Muy bien. A ver, antes de copiar, voy a mostrarles esto. Ya, miren. El esqueleto de una rúbrica es esta. Ya está. Este formato ustedes ya lo tienen en su aula virtual. Puede haber otros esquemas, otros formatos. Ya no hay un patrón único. Y así está la rúbrica, ¿no? Aquí está, tiene su espacio para la competencia, para el estándar, para el desempeño y para los descriptores. Estos son los niveles de logro. Esta es la escala literal. Y aquí es el espacio para los niveles de logro. Aquí está la competencia y el estándar. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar la competencia y copiar el desempeño de la sesión, ¿no? Muy bien, ahí ya copié, miren. Ya copié de la sesión la competencia y también he copiado el desempeño. Bueno, el estándar no está en la sesión. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en el programa curricular. De ahí lo copio. Y si desean ponerle en la sesión, le ponen. Pues. Muy bien. Y luego ya viene la redacción de los descriptores. Estos son los descriptores. Hasta aquí hemos copiado, ¿no? Competencias, estándar, desempeño, hemos copiado. Entonces vamos a empezar a redactar los descriptores. Ya tenemos que empezar a redactar los descriptores. Pero aquí hay un punto clave, ¿ya? El desempeño que está en la sesión que también hemos copiado aquí, eso automáticamente lo vamos a copiar acá, a la A. ¿Por qué? Porque ese desempeño es el nivel esperado para el grado. La A significa nivel esperado para el grado. Entonces yo automáticamente lo copio. Muy bien, hasta ahí todo es copiar. ¿Dónde yo tengo que formular, redactar? La descripción del nivel C, la descripción del nivel B y también la descripción del nivel AD. Y aquí voy a darles algunas alternativas. ¿Ya? Una alternativa, maestros, utilizando, ¿no?, los términos del currículum nacional. ¿Qué nos dice? C significa que está en inicio. B significa que está en proceso. AD significa que ha superado el nivel esperado, o sea, ha superado A. Entonces, lo único que hago es copio este nivel esperado a la C. Pero aquí le voy a anteponer está en inicio de. Está en inicio de expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como parte de todo. Esto mismo lo copio a la B, pero aquí le voy a anteponer también está en proceso de. Y esto mismo lo voy a copiar a la AD, pero aquí le voy a añadir una actuación superior, sin errores conceptuales. ¿Se dan cuenta? Sin errores conceptuales. Entonces, ya tengo construida, o ya tengo construido mis descriptores para los niveles C, B, A, AD de mi rúbrica. Ya terminé mi rúbrica. Esto mismo lo voy a hacer competencia por competencia. Si soy de primaria, por ejemplo, tendré que, cada trimestre tengo que hacer 27 o 28 rúbricas. Miren. En secundaria, soy de matemática.
cada trimestre tengo que hacer 4 rúbricas, pero para cada año con quien trabajo. Y voy a tener más estudiantes, más evidencias voy a tener los de secundaria. O sea, voy a hacer menos rúbricas, pero voy a tener que valorar más evidencias. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, aquí también es importante que les diga lo siguiente. No es la única forma de construir los descriptores. Otra forma hay. Por ejemplo, algunos hacen de la siguiente manera. Todo igual, ya copian la competencia, el estándar, el desempeño. Todo es igual. También le copian a la A. Muy bien. Esta sesión corresponde a 4º grado de primaria. ¿Ya? Intermedio entre inicial y secundaria. Pertenece a 4º grado de primaria. Entonces, este desempeño corresponde ¿a qué grado? Al 4º grado de primaria. Entonces, algunos ¿qué hacen? En la C le ponen el desempeño relacionado a este mismo, pero de 3er grado. ¿Se dan cuenta? Y a la AD le ponen el desempeño relacionado a este desempeño de 4º, pero ya le ponen el desempeño de 5º grado de primaria. Un grado anterior, un grado posterior. Y en la B lo que hacen es redactar un intermedio entre 3er grado y 4º grado. Y ya tienen su rúbrica, ya tienen sus descriptores. Y aquí una opción más. Ya, una opción más con la cual trabaja. Muy bien. A ver, esto ya es por habilidades, ¿ya? El nivel A, el nivel esperado es expresa, ¿verdad? Entonces, trabajan con el mismo desempeño, pero le cambian la habilidad. En el C, por ejemplo, le ponen, es una idea nomás, ¿ya? Porque esto hay que analizarlo bien, reconoce. Ya, acá le van a poner describe. Y aquí le van a poner evalúa. Entonces, reconoce diversas representaciones, ¿no? Describe diversas representaciones. Expresa es lo mismo. Expresa es lo mismo y evalúa diversas expresiones. ¿Es válido? Es válido. Ya, esto es por niveles de complejidad de la habilidad. También es válido, maestros. Yo lo voy a borrar. Bueno, ustedes ya tienen el material, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Muy bien, esto se está grabando. Si alguna cosa les está quedando suelta, por favor, hay que volver a ver el video. Y finalmente, miren, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Esta es la rúbrica. Toda esta primera parte se llama rúbrica. Hasta ahí es rúbrica. Este mismo esquema les va a servir para todas las competencias. Ya sea inicial, primaria, secundaria, matemática, no sé, CIT, cualquiera. Lo que van a cambiar son las competencias, los desempeños, ¿no? Y los descriptores. Y pueden hacerlo de esas 3 formas. Ahora, esta rúbrica va a ir acompañada de la escala de valoración. La escala de valoración es como la prima hermana de la rúbrica. Ya andan juntas siempre. Pero en la escala, ¿qué vamos a hacer? El cuadrito ya está, ¿eh? La escala así está. Lo voy a borrar para que lo puedan ver. También la escala ya está en Word. Entonces, ustedes, si desean, este mismo ejemplo que les estoy dando, eso mismo ustedes lo pueden trabajar con sus docentes. No hay ningún problema. Con sus estudiantes en sus instituciones. Lo único que va a cambiar va a ser la información con la cual ustedes están trabajando. Muy bien, en la escala, ¿qué va a ir? Va a ir el desempeño. ¿Pero cuál desempeño? El desempeño esperado para el grado, el que está en la sesión. Esta la tengo que copiar. Ahí. Y eso es todo. Porque el resto ya está ahí, con su formato.
¿no? Ya está. Entonces, el desempeño es nivel A, está aquí, y también lo copiamos a la escala. Y bueno, en el formato de la escala ya está pues la C, la B, la A, la D. El CIAGI se trabaja con estos niveles de logro, ¿no? La C, la B, la A y la D. Y por eso usamos la rúbrica y la escala, porque trabajan con los mismos niveles de logro. Entonces, colegas, por ejemplo, como director de institución educativa, las últimas sesiones del trimestre, todas yo las pido acompañado de su rúbrica. De esa manera garantizo que las últimas evidencias van a ser calificadas. En ese momento no podemos estar construyendo la rúbrica. Ya tienen que ser presentadas. Todas las últimas sesiones ya tienen que ser presentadas con su rúbrica y su escala. No hay otra. Por lo menos hasta ahora, otro instrumento que nos ayude tanto para trabajar el CIAGI. Luego, ¿qué viene? Luego vienen la lista de estudiantes, ¿no? Yo ya pongo la lista de los estudiantes. ¿Ya? Y listo. Entonces vamos a hacer como una pequeña práctica. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos a ver. A ver, maestro. Ya. Esta es mi evidencia. Ya tengo mi evidencia. Ya, y esta es mi rúbrica. Necesito evidencia y rúbrica. A ver. Entonces, acá ya tengo mi rúbrica, ¿no? Y mi evidencia. Voy a someter esta evidencia, la evidencia de resuelve problemas de cantidad, de Juan, ¿no? Aquí está Juan. La evidencia de Juan la voy a someter a la rúbrica. ¿Y qué me dice? Ah, Juan está trabajando bien. Juan expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como parte de todo. Entonces Juan tiene A. Ya está. Muy bien, ahora le toca a María. Entonces voy a someter la evidencia de María a la misma rúbrica. ¿Y qué me dice? Ah, María está en proceso de expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la fracción como parte de todo. Muy bien, entonces a María le vamos a poner. Luego pasamos a Percy. Igual, Percy, agarro su evidencia, la someto a la misma rúbrica. ¿Y qué me dice? Percy lamentablemente está en inicio de expresar con diversas representaciones, lenguaje numérico, su comprensión de la fracción como parte de todo. Listo. Finalmente, Lisette. Muy bien, Lisette. Agarramos la evidencia de Lisette, la sometemos a la misma rúbrica y Lisette nos dice que sí es capaz de expresar con diversas representaciones, lenguaje numérico, su comprensión de la fracción como parte de todo, sin errores conceptuales. Listo. Y así tengo que completar de mis 20 estudiantes. Evidencia por evidencia. O sea, las que desfilan son las evidencias, ¿no? A la luz de la rúbrica. Y luego todo eso lo voy registrando en la escala de valoración. Termino esto, tengo que pasar a la otra competencia, ¿no? Esta es la competencia de resolver problemas de cantidad. Voy a pasar a la competencia de resolver problemas de cambio, igualito. Evidencia, y tengo que hacer la rúbrica para problemas de cambio, pues, otra rúbrica. Luego paso a la competencia de datos e incertidumbre. También le tengo que elaborar su rúbrica y todas las evidencias de los chicos pasan. Entonces no es fácil. Y una vez que ya he terminado todo, es decir, ya registré en la escala todas las evidencias,
¿no? Si soy de matemática, por ejemplo, tengo que tener 4 rúbricas, 4 escalas llenaditas. Ahora paso al CIAGI, pues. Paso al CIAGI. Y en el CIAGI te pide 2 cosas, ¿no? Te pide, 1, tienes que poner la calificación del estudiante. Y 2, tienes que poner su conclusión descriptiva. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros lo único que necesitamos es tener sobre la mesa mis rúbricas y mis escalas. Entonces, muy bien, empiezo por comunicación. Entonces saco en mis rúbricas y escalas de comunicación. Y de ahí paso. En el CIAGI, ¿qué me pide? Primero, calificaciones. Muy bien. Por decir, estoy en el CIAGI en resuelve problemas de cantidad. Muy bien. Y también está la lista en el CIAGI. Oye, Juan, ¿cuánto tiene? Ah. Ahora, la conclusión descriptiva de Juan. Esta la voy a copiar. Y lo pego en el CIAGI. Muy bien, sigo en el CIAGI. Ah, ahora María. Copio su calificación de María. Con su conclusión descriptiva para el CIAGI. Copio esta. Y la pego. Ya está. Muy bien, sigo en el CIAGI. Percy tiene C. Copio la C. Copio en conclusiones descriptivas su C. Sigo en el CIAGI. Lisette tiene AD. Le copio, le registro su AD en el CIAGI y le copio su conclusión descriptiva. Y eso mismo hago con cada uno de los estudiantes hasta terminar. Y luego paso a la otra competencia, ¿no? Ya aperturo la otra competencia en el CIAGI, registro. Termino, aperturo la otra competencia en el CIAGI, registro. Termino matemática, paso al otro año. O paso al otro año si fueran secundaria. Entonces, maestros, miren qué importante es este trabajo de la elaboración de las rúbricas. Este material y otros, ustedes ya lo tienen en el módulo, en su plataforma, en la sesión 4. Ahí ya está cargado, este mismo que ustedes están viendo. Lo único que hoy estamos añadiendo es la diapositiva del día de hoy. Entonces, colegas, este taller del día de hoy es lo más importante, es que nos hemos familiarizado con la rúbrica y la escala, y también hemos comprendido cómo se diseña, cómo se elabora, que nace de una sesión, y que para calificar al final de cada trimestre tenemos que tener nuestras rúbricas y nuestras escalas de valoración. Muy bien, maestros, por favor, si hubiera alguna interrogante ya para cerrar, la pueden dejar por el chat, o alguien puede aperturar micro, y ya con eso estaríamos finalizando. La próxima sesión vamos a tener el taller de planificación, ¿ya? Igual que hoy día les he enseñado una rúbrica, les voy a enseñar un proyecto de aprendizaje. Y esa es la mirada. El Ministerio de Educación, el 2020, va a apostar por trabajar por proyectos de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje van a quedar en un segundo plano y las mismas experiencias de aprendizaje van a tener que convertirse en proyectos de aprendizaje. Muy bien, maestros, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, profesor Roque. Informar que el día de mañana a las 8 de la noche igual tenemos la sesión número 6. En caso de algunas preguntas que puedan tener, ahí veo que le están dejando preguntas en el chat, profesor. A ver. ¿Dónde está la...? A ver, me dice, Iván me dice que está muy claro. Ahora, Katy me dice, ¿en qué se diferencia la lista de cotejo y rúbrica? A ver, la lista de cotejo, estimados colegas, es dicotómica. Trabaja con sí o con no. O en todo caso trabaja con 3 variables, ¿no? Por ejemplo, lo hice solo, no, lo hace solo, lo hace con apoyo, no lo hace. Y trabaja con unos criterios precisos, ¿no? Pero la rúbrica es el único instrumento que trabaja con los niveles de logro oficiales. Es decir, C, B, A
y AD. Otra diferencia, la lista de cotejo la vamos a utilizar en el proceso, ¿ya? En el proceso, es decir, en el día a día para retroalimentar. No me va a servir para calificar para el CIAGI. Para calificar para el CIAGI, lo que nos va a servir es la rúbrica de evaluación holística, esa es la que hemos visto, y su escala de valoración. Por favor, revisemos el material de la sesión 4, ahí he cargado unos ejemplos de escalas, de listas de cotejo y de fichas de autoevaluación. Iván nos dice, la rúbrica es apropiado para evaluar competencias. A ver, lo voy a decir de una mejor forma, Iván. La rúbrica es apropiado para calificar competencias. Ya, es la más apropiada. Y por eso el Ministerio nos insiste con rúbricas, con rúbricas, con rúbricas. Y han visto, nosotros para el CIAGI necesitamos ahí nuestras rúbricas. Y de ahí salen las calificaciones y también las conclusiones descriptivas. Un abrazo, Iván, Katy, a todos los participantes del día de hoy.